Yo no estoy solo hablando de la teología del cuerpo, sino que quiero en esta sesión que sea una cosa específica un poquito para sacerdotes. Porque me parece que eh, es el típico asunto que ocurre en la iglesia y que a veces uno se da cuenta que tiene tesoros que están ahí y los tenemos guardados en cofres, y cuando una persona llega y los abre, dices tú, pero ¿y esto qué hace aquí? Pasa muchas veces, a veces en las catedrales. Te dice un canónigo, ¿que te parece que esta imagen es buena? Pues no te quiero ni contar si vieras lo que tenemos que está ahí guardado. Y me pasó esta Semana Santa en un convento de monjas en Sevilla. Fuimos a celebrar los oficios de Semana Santa, y el primer día veo unos ornamentos espectaculares, bordados, preciosos, de oro, tal. Y dijo la monja, pues esto es nada con lo que tenemos guardado ahí arriba. Digo, pero... Bueno, entonces, a mí me pasa un poquito con la teología del cuerpo, un poco con esto, ¿no? Porque he comentado antes, y eso que decíamos cuando estamos hablando de la conciencia de algo en la que tú no sabes. ¿Por qué me hice sacerdote? Porque yo creí que Dios me llamaba a que yo hiciera algo por los demás, pero ¿y has meditado a fondo el tema del celibato, o el tema del matrimonio, o el tema de la familia, o el tema de la sexualidad, o el tema de cosas que te vas a encontrar en tu labor pastoral, pues el divorcio, y una persona que tiene sida, y una persona con atracción a personas del mismo sexo? Y entonces hoy día uno va viendo y dice, bueno, que aquí hay un montón de cosas. Entonces yo he puesto aquí esto, pues, la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Me parece que esta imagen que San Juan Pablo II decía de la Capilla Sixtina, que es como el santuario de la teología del cuerpo, ¿no? Y ya sabéis que él, durante su pontificado, pues hubo una renovación y una estructura hubo que hacer unas reparaciones en la Capilla Sixtina, y él dijo que se quiten todos los velos que se pusieron en el siglo XVI. ¿Por qué? Porque hubo gente que ya empezó a ponerse, no, es que vamos a ver, el sitio donde se eligen los papas es el sitio donde probablemente en un espacio cerrado haya más desnudos que en ningún otro sitio del mundo. Entonces dices tú, bueno, pues hay gente que le pone nervioso, pero son desnudos, con perdón, y lo digo aquí claramente, en el que hay detalles, no está allí, bueno, pues como está tan lejos no se va a ver. No. Se ve que Miguel Ángel... y el Papa hizo reflexiones muy profundas, tiene todo un discurso a los artistas. Y a propósito de esto, no lo he traído adrede porque me podía haber quedado sin él, pero he conseguido, está en inglés, un libro que acaban de publicar en Estados Unidos sobre un curso de retiro que el cardenal Wojtyła en Cracovia predica una Semana Santa a los artistas. Y entonces está constantemente hablando a los artistas, y todo su esfuerzo es ¿de dónde viene la belleza? De lo cual vosotros sois profesionales. Y es impresionante. Entonces, lo que han hecho es que también el texto del retiro, que son 3 días, pues tampoco da para mucho, pues no sé si son 40 páginas, 50 páginas, y luego ha habido una serie de personas que están muy metidas en todo el tema de la teología del cuerpo, y cada uno ha hecho una pequeña reflexión. Uno de ellos es un irlandés, no sé si le conocéis, que es el fundador, con otro pintor, él es escultor, me parece, del Centro de Arte, la Escuela de Arte Sacro de Florencia, ¿no? Él la comenzó, y bueno, le hacen una entrevista como diciendo, bueno, usted como artista, y claro, es una persona que ha hecho una reflexión trascendental, y claro, ve que efectivamente tiene... Entonces por eso he puesto aquí, y no obstante sí que quería, aunque me lleve un poquito de tiempo, deciros una cosa porque me parece espectacular. O sea, no creáis que los pintores dan cosas y hacen cosas porque qué bonito es. No. Dicen que en esta primera escena, ¿veis cómo tenemos esas dos manos que se comunican, que parece que incluso que hay como una energía que le va a dar la vida? Pero fijaos cómo hay una comunicación entre el brazo del hombre, el brazo de Dios, y resulta que el otro brazo de Dios, ¿qué es lo que está haciendo? Envuelve a una mujer. Envuelve a una mujer que, ¿qué es lo que tiene ella en sus brazos? Pues tiene a un niño. Entonces estábamos hablando ahora mismo y dices tú, caray,
¿cómo me ha hecho Miguel Ángel comprender que la creación del hombre es familia? En el sentido de que, fíjate, Dios está con una mano dando la vida, pero es que dice que espérate que te tengo preparado, aquí te tengo preparado algo. Así que, y entonces, fijaos, cómo el tema de la fertilidad, el tema de la mujer y el tema de la creación, que me parece impresionante. Bueno, pues, por eso quería empezar un poquito con esto. Yo quería, la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, yo creo que hace como respuesta a dos cosas muy importantes. La primera es, San Juan Pablo II se da cuenta en el mundo en el que vive, y esta fue una catequesis que él hace, ahora luego veremos más detalles, pero es la primera catequesis. El pobre de Juan Pablo II, ¿os acordáis? Muere Juan Pablo I y en 33 días, y entonces de pronto Juan Pablo I lo que había hecho era había iniciado una catequesis sobre las virtudes teologales, perdón, las virtudes cardinales. Había acabado y estaba con la... Entonces, ¿qué hace Juan Pablo II? Con mucho respeto, lo que hace es coge esas catequesis y la continúa y acaba con la prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y una vez que acaba, el primer proyecto del Papa es empezar con la catequesis sobre la teología del cuerpo. Cosa que tú dices, bueno, pero aquí no hay puntada sin hilo. El Papa sabía perfectamente qué es lo que estaba haciendo. Y, en cierto modo, lo que él hace es responder a dos preguntas. La primera es, estamos en un mundo en el que ya no sabemos ni lo que somos. Y no sé si os acordáis que es algo que todos los sacerdotes muchas veces nos hemos planteado cuando vamos a dar un curso de retiro. ¿Qué quiero yo que estas personas que vienen a dedicar un poquito de tiempo a la trascendencia y sobre todo a meterse dentro y decir, bueno, yo... Y siempre decimos aquello de la canción, no sé si recordáis una canción muy antigua que decía, ¿quién soy, de dónde vengo y a dónde voy? Pues, en cierto modo, por ahí es por donde va. El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, lo que quería era darle un sentido y por eso ahí se mete en toda esa primera parte que es antropológica, en la que intenta decir, ¿quién es el hombre? ¿Qué es el hombre? Y entonces ahí él da vueltas y da vueltas y toda esa antropología él la utiliza para decir luego, ya sabemos lo que es el hombre, bueno, pues ahora te voy a decir una cosa. Si ya sé lo que es el hombre, ahora sí que sé cómo se tiene que comportar. Y esto es una de las cosas que pasa hoy día en el mundo en el que vivimos. Si yo no sé quién soy, todo vale. Claro, si yo tengo un coche... y me meto en la circulación, yo sé que puedo ir por unas carreteras, pero no puedo ir por otras. Y si voy, ¿qué me pasa? Multa que te crió. Y si además yo voy a una velocidad excesiva, a mí me hace mucha gracia y esto a veces lo he contado, ¿no? Es decir, no podemos los cristianos creer que es que, porque yo como creo en Dios, pues entonces se va a solucionar. Yo siempre le digo a la gente, si tú vas por una carretera y vas con un coche y pone 80 y te pones a 120... las posibilidades de que te deje una piña son grandísimas, aunque lleves la Radio María. Radio María no te va a solucionar el problema de que hay algo que es muy importante, que es que tú no sabes, que es que estás haciendo que va algo en contra de la naturaleza de lo que es el coche y de la naturaleza de la carretera esa a la velocidad que hay que ir. Entonces, esto es muy importante. Ya luego podemos hablar, sí, bueno, y luego puedes ir rezando, de acuerdo, pero si tú no me respetas lo que es puramente de esa naturaleza, te puedo asegurar que ahí va a haber algún daño y lo que tú no puedes hacer es luego recurrir y decir, ay, ¿cómo me ha pasado esto? Si yo estaba oyendo Radio María. Sí, pero es que Radio María no te soluciona los problemas de la Dirección General de Tráfico. No sé si me explico. Entonces, bueno, ¿qué hace el Papa? El Papa reflexiona sobre el hombre y dice, vamos a ver. Entonces, esta mañana estaba leyéndolo porque para entender lo que Juan Pablo II está dándole vueltas, ha salido aquí antes en la presentación. Gaudium et Spes número 22. Por favor, leedla. Además, no sé quién fue, creo que fue en Pamplona y Augusto Sarmiento, quien hizo durante muchos años, ¿os acordáis? Aquel Enquiridion de la familia sobre los documentos del magisterio que tuvieran que ver con la familia. Y cuando está en la Gaudium et Spes, hay todo un diálogo de los que estaban allí como
los que habían escrito pues ¿cómo se llama? Bueno, el documento, que empezó un documento de trabajo. Entonces una de las cosas que sale en eso es decir que en el momento que se discutía el número 22, un cardenal polaco surge y comenta y dice, quiere dejar muy claro que si hay algo que deja claro nuestra fe es que Jesucristo da sentido a lo que es el hombre. Entonces vais a dar cuenta que en toda esta catequesis Juan Pablo II siempre, siempre, siempre empieza con un texto de la Sagrada Escritura sobre nuestro Señor Jesucristo, para poder darle un sentido a lo que él va a explicar. ¿Y qué es lo que hace? Pues el primer texto lo conoceréis, es el famoso texto de San Mateo, de San Mateo 19. ¿Qué ocurre? Pues que está el tema del divorcio. Y entonces una de las cuestiones que le ponen a Jesucristo es intentar discernir a qué bando se apunta. ¿A qué bando se apunta? Porque había dos rabinos que tenían como dos escuelas al tema del adulterio. ¿Qué hacemos con el adulterio? ¿Qué hacemos con el adulterio? Pues pues por supuesto, yo escribo un documento, ¡hala! Y la mando a la señora a su casa con su padre, y que la aguante él. Pero es que resulta que el otro, mucho más liberal, decía, no, si no hace falta que sea adulterio. Si a mí me hace una comida que no me gusta o a mí me fastidia de algún modo, aquí el que manda es el hombre. Anda, que hoy le iba a caer un chorreo bueno. Dice, a mí me ha fastidiado porque me ha hecho una comida mala o porque me mira mal o porque lo que sea, yo que tengo esta autoridad, le escribo el documento del libelo de repudio, ¡hala! Y entonces le preguntan a Jesucristo, ¿tú a cuál de las dos te apuntas? Por lo que vas diciendo parece ser que te vas a apuntar a la del adulterio, ¿verdad? Y dice el Señor, no me apunto a ninguna. Porque yo a la que me apunto es a la que estaba desde el principio. Que es que lo que Dios ha unido, que no lo separa el hombre. ¿Qué dices? ¿Sabéis que hasta los mismos apóstoles se escandalizan? Y dicen los tíos, los apóstoles, si es así como son las cosas entre hombre y mujer, es mejor no casarse. Entonces, claro, Jesucristo está entrando en una auténtica revolución, porque dice, es que no os habéis enterado. Pero le dicen, oiga, es que Moisés es el que nos dijo lo del libelo de repudio. Y le dice, pero es que no os dais cuenta que no era así al principio. Hombre y mujer los creó Dios. Y por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola carne. Entonces, claro, esto es una auténtica revolución. Y a raíz de ahí va el Papa y dice, vamos a ir a ese hombre original. ¿Cómo era ese hombre original? Y ahora no tengo tiempo para meterme porque Juan Pablo II hace una exposición del Génesis muy profunda, muy bonita. Antes del pecado original. Porque aquí en esta catequesis hay dos momentos, yo diría dos momentos que dividen los estadios, ¿vale? Vamos a hablar del hombre original, luego está el hombre histórico, que tiene dos partes, y el hombre escatológico. Por lo tanto, el hombre original al hombre histórico, ¿qué es lo que hay en medio? Aquí está representado también en la Capilla Sixtina, el pecado original. El pecado original hace que el hombre original pasa a ser hombre histórico, que es hombre caído, también le llama también San Juan Pablo II. El hombre que cae, que ha caído al pecado y por lo tanto está sujeto al pecado, que por lo tanto lo echan del paraíso, que por lo tanto, fijaos la degradación, una mujer guapa, hermosa y fuerte, una mujer vieja, fea y arrugada, y los echan a los dos del paraíso. Es que el pecado tiene sus consecuencias. Entonces, no solo está el hombre caído, sino que también está, y por eso lo he puesto aquí abajo, con la encarnación, por un lado, y la redención, el misterio pascual de la pasión, la muerte y la resurrección, está ahí comprendido que es que ese hombre también es redimido, porque Cristo ha venido a redimir al hombre. Entonces, el hombre histórico tiene esos dos aspectos. ¿Y qué es lo que marca esa diferencia? El pecado original por un lado y yo diría la encarnación, porque es el momento que aparece Cristo en la tierra, pero sobre todo el culmen de su obra, que es la pasión, la muerte y la resurrección con el misterio pascual. Es más, si Cristo revela al hombre,
nosotros con todas estas verdades, lo que va a hacer es que nos va a enriquecer y vamos a descubrir quiénes somos. Porque eso es lo que Cristo quiere. Que nosotros sepamos que todo el estudio de San Juan Pablo II es estudiar la encarnación, pero no la encarnación del Hijo de Dios, sino la encarnación de que el hombre es su ser encarnado, que tiene carne. Y aquí, bueno, hay un montón de cosas que ahora voy a pasar. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre después? Tenemos el pecado original, tenemos Cristo, y el tercero es la consecuencia del pecado original, la muerte. La muerte acaba el periodo del hombre que tiene de prueba aquí en la tierra. El hombre tiene todas estas manifestaciones en las cuales él tiene que ir luchando, el que tiene esa lucha, tiene esa referencia a Cristo. Cristo muere en la cruz y resucita para poder compartir con nosotros esa vida de resucitado. Y esto me parece que tiene consecuencias grandísimas a la vida cristiana. ¿Por qué? Porque es que el hombre caído era incapaz de vencer al pecado. El hombre caído le falta el auxilio de Dios. El hombre caído es esa experiencia de y otra vez, y otra vez. Le falta la vida sacramental, que es la que nosotros recibimos de Cristo resucitado. Vida sacramental que se engermen, se implanta en el alma de la persona redimida en el bautismo, y que luego toda la vida sacramental lo que va haciendo es creciendo, fortaleciendo, alimentando, procurando cuidar y dando luego el paso a esa, diríamos, el fruto de todo ese árbol. Yo me gusta poner la imagen de la semilla. La semilla primero tiene raíces, después sale un tallo pequeño, de ahí sale una planta, de la planta van saliendo pues ramas y salen hojas y salen flores y al final el fruto. ¿Cuál es el fruto maduro de todo ese proceso? Es sacramental, la vida eterna, que luego, muy interesantemente, no va a necesitar, una vez que hemos llegado al fruto, ya todo lo demás no es necesario. Por eso la vida eterna no hay sacramentos. ¿Cuál es, por lo tanto, el otro texto evangélico que utiliza Juan Pablo II para explicar el tema del hombre escatológico? Muy interesante, porque el texto es aquella confrontación con los saduceos. ¿Os acordáis? Ellos son materialistas, no creen en la resurrección de la carne, ellos creen que la vida se acaba todo aquí, y van intentando a ver si se mofan del Señor. Le ponen el ejemplo de aquella señora que verdaderamente esperemos que no existiera, porque vamos, si existía, tela, se pilló 7 hermanos, o sea, uno tras de otro, y al final se muere ella, o sea, que tela marinera. Entonces, bueno, me hace gracia porque dices tú, claro, y entonces, qué ridículo, porque la pregunta era obvia, y en el cielo, ¿de quién, si hay resurrección, de quién va a ser marido esta? Porque ha tenido a los 7 de marido. Podríamos decir también al revés, con la cantidad de... Fíjate qué diríamos de Salomón, que tenía simplemente 700 esposas y 300 concubinas. No está nada mal, vamos, yo no sé de cuál de él era, pero... Y entonces el Señor da aquí una visión muy interesante de la escatología. Y dice, no tenéis ni idea. ¿No os acordáis de lo que dijo Dios a Moisés desde la zarza? Dice que era el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, que era un Dios de vivos y no de muertos. Y estos habían muerto hacía mucho tiempo. Es que nosotros vivimos. Y además también, una vez que uno ha resucitado, ya no hace falta el matrimonio. Neco en uben, neco en ubentis. O sea, es que no hace falta. No van a estar casados. Entonces tú dices, vaya una faena, macho. Pues yo creí que esto era... No, se lo recordamos a la gente. Acordaos que la ceremonia del matrimonio está muy bien pensada. Y una de las cosas que se dice, hasta que la muerte os separe. Muchas mujeres suspiran en ese momento y dicen, ¡ay, menos mal! Porque, bueno, porque... ¿Y por qué es todo esto? Bueno, ya veremos un poco. Y luego hay una última parte, que es la segunda, que es sobre la moral sexual, que más que moral sexual es... de lo Bene Vitae, me falta ahí una parte después del hombre escatológico que dice el Papa, ya te he descrito cómo es el hombre antes del pecado, después de la redención y después de la muerte, y ahora te voy a explicar a las llamadas a las que ese hombre es llamado, que es la vocación al celibato y la vocación
al matrimonio. Y entonces el Santo Padre le da vueltas. Vamos a ver. He puesto aquí, esta teología provee una nueva visión profunda de la fe. O sea, Juan Pablo II, como os decía antes, nos dio puntadas sin hilo. El primero empieza con esta teología del cuerpo, que a propósito va desde, ahora no voy para atrás, va desde el septiembre de 1979 hasta noviembre del 84. Yo tengo la suerte de que me ordenó San Juan Pablo II en el 83. Pero, aunque son casi 5 años, es un poquito menos porque en medio del 83 fue un año santo, y en el año santo el Santo Padre, pues, las audiencias las amoldó a todo el año santo. De todas maneras, son muchas catequesis, cada una de ellas. Bueno, esta teología nos provee una nueva visión profunda de la fe. Nos hace hábiles para llevar el Evangelio, la buena nueva, al mundo moderno. O sea, el Papa está pensando en la nueva evangelización. ¿Os acordáis que ese fue su gran proyecto en el año 2000? Es decir, hay que hacer algo en este mundo. Nos hemos separado mucho de Dios. Vamos cada vez abandonando más a Dios. El otro día oí unas palabras suyas, estas palabras de aquellos discursos fuertes en que gritaba y decía: el hombre puede construir una vida sin Dios, pero esa vida destruirá al hombre. Como diciendo, tela marinera. O sea, es que es verdad. Bueno, pues vamos a ver qué filosofía y qué teología usa el Papa Juan Pablo II sobre el cuerpo. Y entonces yo aquí quería preguntaros es, ¿cuántos de vosotros habéis leído toda la catequesis? Me parece mucho, algunas catequesis de la teología del cuerpo. ¿Cuántos de vosotros habéis leído algunas de esas catequesis? ¡Qué maravilla! O sea, casi todos, pues estoy muy contento. ¿Cuántos habéis leído todas las catequesis Bueno, ahí ya estamos un poco menos. Bien, ¿y cuántos habéis estudiado o enseñado en alguna clase o charla algo que tenga que ver con la teología de Juan Pablo II? Muy bien. O sea, ya veis que es una cosa, bueno, pues a mí me parece que estamos entre un grupo de gente muy, muy interesada en este tema, y yo lo único que puedo, yo no puedo coger 5 años, como ha hecho el Papa, 129 audiencias, y resumirlas en una hora porque sería un churro. O sea, que lo único que podemos hacer es arrascar un poquito y provocar en vosotros un poco ese deseo de decir, ay, pues yo quiero más, esto me interesa. Y además Juan Pablo II va mucho en esta línea. No sé si habéis vosotros qué años habéis vivido, pero yo todavía cogí un poquito de la moral de decir, eso es pecado, ¿eh? A veces la predicación era azufre y fuego. Y la verdad es que, bueno, en cierto modo, a veces uno decía, estabas un poco recto como diciendo, que no quiero yo ir al infierno, que no quiero cometer pecado. Sí que es verdad que a veces en la ley del péndulo hemos pasado de eso, ahora hemos pasado a, bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Bien, ¿que te gusta? Pues nada, y aquí pongo un ejemplo de algo que cuenta alguien que se dedica a esto de la teología del cuerpo y que, lo decía con mucho eso, y lo que voy a decir es muy fuerte. Y él comenta que con 16 años va a confesarse con un sacerdote y le dice que tienen hábito de masturbación. Y el sacerdote dice, no te preocupes de eso. Mira, nosotros incluso en el seminario probablemente algunas veces discutíamos y hablamos y decíamos que probablemente hasta Jesucristo puede que hubiera hecho una cosa de esa. Y decía este hombre, claro, yo salí de allí diciendo, ¡oh! El cura me dice que hasta Jesucristo, pues ya, yo no tengo que hacer ningún problema, no vuelvo a confesarme de esto. Y decía él, tardé años y años y años, y pido perdón a Dios por ese sacerdote que me guió mal y que tanto daño me hizo. Porque además eso es blasfemo, decir eso de Jesucristo. Y sin embargo, él no hizo lo que yo deseaba con todo mi corazón, que es que me hubiese dicho, mira, eso es un hábito que va en contra de Dios, porque la sexualidad es para darlo, pero para darlo a los demás, no para ti mismo. Pero además, en la iglesia vas a encontrar que tienes los medios y la fuerza poderosa de Jesucristo para ayudarte. Y en esto
Me parece que es interesante porque también la teología del cuerpo, fijaos cómo cambia todo. A veces nosotros miramos a la tentación y pensamos y decimos, no, la tentación impura, fuera, 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 no quiero pensar de esto, no, 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 quita, 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 no. Y Juan Pablo II sugiere que la tentación, incluso las tentaciones de la carne, que no hay que reprimirlas. Porque a veces la represión te lleva a levantar la alfombra y meter ahí el polvo y se va montando una montaña que luego en algún momento otra vez se vuelve a romper. Y dice San Juan Pablo II, dice, la tentación, como Cristo, hay que redimirla. ¿Y cómo redimo yo una tentación? Yo tengo que redimir la tentación sabiendo que cuando la tentación viene a mi propia vida, Jesucristo lo que quiere es que yo vuelva a encarnar lo que he dicho antes del misterio pascual. Es mi momento de pasión y de mi muerte. Es mi momento de hablarle a Dios y decirle a Dios, Señor, ¿por qué me has abandonado? Es mi momento de ponerme con mis brazos en cruz y decir, Señor, apiádate de mí, que yo solo no puedo, pero yo sé que tú puedes, yo no. Y al redimir la tentación, nosotros lo que estamos haciendo es identificarnos con Jesucristo. Y esa identificación con Jesucristo, eso sí que es verdaderamente da un cambio. Y veis que, como decía antes, es un modo diferente de mirar a las cosas. Es la misma cosa, es la tentación, pero es un modo diferente de verlo. Y Juan Pablo II, más que ese meter miedo en el cuerpo para que yo no haga el mal, Juan Pablo II tiene otra actitud, y la veremos ahora, y es que él intenta enseñarte la belleza de lo que Cristo trae a este mundo, a ver si te seduce. Juan Pablo II es seductor. Le encanta la belleza. Él como joven ha buscado la belleza en la poesía, en el teatro, en el arte. Y esas cosas le han llevado, poco a poco la han ido llevando a Dios. Por eso le encantaba salir al campo. ¿Por qué? Porque también el contacto con la naturaleza era un momento para él, para esa trascendencia de decir, qué maravilla, qué belleza, qué cosa tan... Y eso le llevaba a Dios. Bueno, pues incluso antes de su extensa reflexión sobre el credo, cuando acaba la teología del cuerpo, la teología del cuerpo, el año 84, inmediatamente, ya a principios del 85, Juan Pablo II comienza una catequesis extensísima sobre el credo, que pasó también años. ¿Y por qué? ¿Por qué la catequesis de la teología del cuerpo antes que el credo? ¿No es lo que creemos? Y he puesto aquí, el Papa comienza una reflexión bíblica sobre la encarnación del hombre y la mujer dentro del plan divino de Dios sobre la relación sexual. Y es que el Papa sabe y dice, es que el hombre moderno necesita que yo le diga algo primero para que sepa quién es y cómo se tiene que comportar, para que yo luego le explique el recorrido que Dios hace y que quiere con ese credo trinitario, que hay primero esa parte de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que se vaya introduciendo en esa vida trinitaria, en esa vida divina, en esa vida de trascendencia, que ha empezado todo por la antropología, de saber quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Bueno, pues continúo. El significado y el propósito de esta reflexión nos lleva a la raíz de los problemas de nuestro tiempo y la esperanza que provee la salvación. Es una solución o antídoto a la cultura de la muerte. Algo que Juan Pablo II tiene muy claro en su vida, y es que el mundo va un poquito abocado hacia una cultura de la muerte que comenzó, ya veremos un poquito luego después, pero que ha llevado a que el hombre se ha paganizado, el hombre ha rechazado a Dios. Y dice aquí, regla de 3, no habrá renovación del mundo y de la Iglesia si no hay una renovación sobre el matrimonio y la familia. No habrá una verdadera renovación del matrimonio y la familia si no hay una vuelta a las verdades, a una ética sexual verdadera. Sí, pero ojo, que esto es muy fácil decirlo. Pero lo que no podemos hacer, y lo he puesto aquí en el esto, durante el siglo XX ha habido un intento de deshacerse, ridiculizar y arrinconar la ética sexual cristiana. Dedicad media hora a ver la televisión, cualquier canal, menos quizás la 13, y veréis que en casi todos los programas hay una mofa, una ridiculización, o la imagen de un sacerdote o una persona religiosa que aparece como mentirosa, como sinvergüenza, como abusiva, como dictatorial,
como sexualmente permisiva, o como dice un amigo mío, o todo lo anterior, como las preguntas de tipo test. Dices tú, claro, es que esa es la imagen que la gente un día y otro va recibiendo. Y se ha ridiculizado. Y por lo tanto la gente piensa en la moral sexual cristiana y dice, anda ya, ¿qué te has creído tú? Eso no hay quien se lo trague. No lo viven ni los curas. Y yo no sé si os han insultado a vosotros por la calle. A mí ya se me han insultado alguna vez y te dicen, ¡pederastra! ¿Por qué? Porque es un arma arrojadiza, fantástica. Yo te arrojo la piedra esta y tú eres pederastra y así yo ahora puedo hacer lo que me da la gana. Y no hay nadie que va a ir en mi conciencia a decirme, eso que estás haciendo no está bien. ¿Y tú quién eres para decirme nada? Y por eso, claro, esto hace mucho daño a la Iglesia. Y el Papa sabe que tenía que ir ahí antes que nada. Y por lo tanto vemos hoy que esto ha llevado a cabo con bastante éxito. Es increíble. Creíamos que la revolución sexual ya era hora de que empezara. No, está llegando ahora mismo, y perdonad que lo diga porque esto no se trata de profecía ni de nada, pero ya está llegando a unos límites en que tú dices, estamos tocando fondo casi. Y no tengáis miedo a que toque fondo porque es el único modo de salir de un sitio. Tocando fondo ahora ya no queda más para hundirse más en la miseria. Hay que empezar a salir hacia arriba. Está habiendo procesos en que gente joven está mutilándose los órganos sexuales. Las mujeres cortándose los pechos y los hombres cortándose el pene. Hasta ese punto hemos llegado de odio a la sexualidad, por querer convertirla en un dios, porque es un icono, es una imagen, y eso es algo que también habla San Juan Pablo II muy bonito, y dice que nosotros aquí en la tierra Dios nos ha puesto muchos iconos, muchas imágenes, y el icono y la imagen siempre nos habla de una realidad trascendente que está más allá. Pero nosotros los hombres somos idólatras por naturaleza, y con gran frecuencia cogemos el icono y lo convertimos en un ídolo, y lo hacemos Dios. Y esto es lo que ha pasado con el sexo. Lo hemos convertido en Dios. A mí me pasó en África, cuando estuve viviendo en Kenia muchos años, que un chico muy bueno. Lo que pasa es que tampoco entendía y me dijo, oiga, ¿usted sabe qué? Voy a ser chulo con usted. Si no hay sexo en el cielo, yo no quiero ir, porque a mí lo que me gusta es el rollo. Y dices tú, es que tiene algo de verdad. Es que la sexualidad también la ha hecho Dios para que sea una imagen de algo. Ahí hay algo divino. Lo único que pasa es que pasamos del péndulo del principio de siglo con la moral victoriana, que se veía el tobillo de una mujer y todo el mundo decía ¡ah! ¿El tobillo de una mujer? Y claro, eso no es sano. Hasta que hemos llegado al extremo otro, que es que, vamos, es que te descuida y puede aparecer una mujer en pelota en la calle. Vamos, si estás en la universidad y vas a la capilla, ten cuidado, porque eso es lo que te puedes encontrar. Es decir, ¿a qué voy? Y nosotros a veces podemos creer que como esto es tan obvio y es tan brutal y es tan indecente, que lo otro a lo mejor está bien. No, 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 no. La virtud está en el medio. No podemos ser ni personas que cualquier cosa que tenga que ver con la sexualidad tú lo reprimes, ni cualquier cosa que la sexualidad se convierte en un dios, ni una cosa ni otra. Y por eso he puesto aquí, dice, los valores se han cambiado y una verdadera revolución sexual se ha llevado a cabo de un modo sistemático a partir de los años 60 y un poquito antes también. Y he puesto aquí, pues esto, una manifestación. No hay revolución social sin revolución sexual. Revolución sexual, todo es, venga a darle caña, ¿no? Si queremos volver a la verdad de la familia y el matrimonio, tiene que haber nacimiento de una nueva cultura de la vida para el siglo XXI. Y en eso sí que es verdad que nosotros nos tenemos que, en cierto modo, decir, yo me tengo que comprometer con esto. Y no se trata de que te metas ningún grupo específico. Es la idea de decir, yo tengo que hacer mi apología personal con mi vida sobre la vida, para que la gente vea la vida y en confronte con la muerte diga, prefiero la vida a la muerte. Y por eso Juan Pablo II siempre va a los trascendentales. Hay que predicar la verdad, hay que vivir la bondad y hay que disfrutar y hay que gozar con la belleza. Esos tres trascendentales siempre me van a llevar a Dios. Siempre. Y es algo que el mundo moderno ya no lo ha dicho Benedicto XVI.
Del mismo modo que en principio de la Iglesia hicimos todo ese esfuerzo con el credo y con el intento de comprender la fe y con el intento de saber un poco sobre los misterios de Dios. ¿Y cómo llegó? Pues la Edad Media y todo era ascética. Bueno, pero me tengo que portar bien y tengo que vivir las virtudes y tengo... Perfecto. Pero es que al hombre moderno le importa un bledo la fe y le importa un bledo la bondad. Pero sin embargo, es sensible a la belleza. Yo he visto japoneses y chinos en el Museo del Prado viendo escenas de cosas sacras, ya sea del Antiguo o Nuevo Testamento, y se quedan con la boca abierta. La belleza dice algo. Yo vivo en León, y si no habéis ido a la Catedral de León, por favor, venid. Y veréis cómo los antiguos tenían la idea clarísima, que a Dios se va por la belleza, por el color, por la armonía, por la forma, por la luz. Y luego tienen un museo diocesano que yo no he visto más piezas maravillosas. Y yo creo que en esto nos tenemos que empapar todos, porque la belleza seduce. Bueno, entonces por eso en el pasado se evitó hablar de estos temas. ¿Por qué? Dijimos, no, es que es una falta de pudor hablar de esto. No, porque es que esto es una cosa personal. ¿Y qué pasó? No hablamos lo suficiente. Y bien, ¿y qué ocurrió? Pues vino el enemigo y dijo, ah, sí, pues me voy a poner las botas. Y abrió las pitas del barro y es que se ha convertido todo en un barrizal. Y ahora eso tenemos, aquí me parece que lo tengo en la siguiente. 15 minutos me queda. Aquí, LGBTIQ y pone ahí más. Puede haber hasta 28 más. Ahora, yo a partir de la cuarta a la quinta ya me he perdido. ¿Qué significa? Otro día vi un vídeo en una cosa que sale en El Hormiguero. No, yo es que soy, ¿cómo dijo? Yo soy binómica o yo soy líquida. ¿Qué significa eso? No, que no soy ni chico ni chica. Entonces, ¿qué eres? Y pues, bueno, nada, ninguna de esas dos cosas. Porque como yo elijo, tú dices, tú, Dios mío, ¿y esta dónde va a ir? Con esa vida. Y luego, que quería aquí poner algo. La verdad de las enseñanzas de la Iglesia se confirma en las heridas que sufren aquellos que no las viven. Os lo recomiendo y os digo como sacerdotes, sentaos en el confesionario. Y más de intentar decir a la gente qué es lo que tiene que hacer, hacedme un favor, escuchad a la gente. La gente necesita poder contar sus heridas. A propósito, y empieza por ti mismo, porque yo no sé tú, yo tengo mis heridas y necesito que esas heridas alguien con cariño le ponga un pequeño bálsamo, que alguien me las cure y poco a poco vayan cicatrizando. Y sé que una vez que cicatricen esas heridas, probablemente tenga otras. Si la gente guardara el uso de la sexualidad para el matrimonio y fueran fieles dentro del matrimonio, no tendríamos ninguna de estas heridas, ni ninguno de esos problemas, o casi ninguno. Quizás tenga la Iglesia algo que decir en esto, ¿no os parece? Es que es verdad, pero lo que pasa es que el hombre es rebelde. Ya se rebeló contra el único mandamiento que Dios le puso en el paraíso, pues ahora el hombre es rebelde y no quiere. Y muchas veces, yo pongo este ejemplo que me pasa muchas veces con los niños. Es como cuando tú ves una muñiga o ves una caca en la calle y le dices a alguien, no la toques, que es caca. Y te dice, ¿tú quién eres para decirme a mí lo que no es? Yo hago lo que me da la gana. Pero te lo estoy diciendo porque es que te puede hacer daño. ¿Tú qué sabes lo que me hace daño y qué es lo que me hace daño? Bueno, pues el hombre rebelde, ¿qué hace? Pues empieza a dar las vueltas y le entra curiosidad y se acerca y lo toca y lo huele y lo prueba y dice, ahí va, pues es caca. Y ha llegado al mismo proceso que podía haber llegado si hubiese obedecido lo que se le ha dicho. Pero el hombre muchas veces, su conversión procede de cuando ya ha metido el pinrel hasta el corvejón, como dicen en algunos sitios. Y metemos la pata. Y no pasa nada, que para eso el Señor nos comprende y tiene el sacramento de la confesión, de la penitencia, para que sepamos y digamos, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Fijaos el pecado donde lleva, hasta incluso perder la dignidad de lo que soy, hijo de mi Padre. Bueno, pues
¿Cuál es el problema? Que la teología del cuerpo verdaderamente es una revolución. Porque es decirle al hombre, eso que te pasa, eso que sientes, es Dios hablándote dentro de ti. Quizás me encanta la cita que hemos puesto aquí, ¿dónde la tengo? La verdad no es apta ni para vencer ni para convencer. La verdad hay que proclamarla y dejar que el Espíritu Santo haga el resto. Porque es que hay veces, y eso nos puede pasar de un modo particularísimo a los sacerdotes, es que queremos proclamarla. Queremos que la gente lo escuche. Queremos que la gente lo apruebe. Queremos que la gente lo haga y queremos todo. Y tendrá ganas de decir, ¿y al Espíritu Santo qué le dejamos? Pero si es que el Espíritu Santo ha sido el primero que ha promovido esa conversión en ese corazón. Sé valiente y sé capaz de decir, yo siembro, Señor, pon tú el resto. Y a veces eso ha llevado a que muchas personas sin querer y con toda la buena voluntad del mundo se vuelven manipuladores. No, es que tienes que hacer esto, no, es que tienes que no sé cuánto, no, no hables con no sé quién, habla conmigo, no hables no sé cuánto, no, lee el libro que yo te he dicho. Oye, tranquilo, oye, dame tiempo para respirar. La teología del cuerpo es siempre ese respeto. ¿Por qué? Porque, y ahora quiero ir un poquito, y yo creo que ya me quedan esos 5 minutos, ¿qué es la filosofía que hay detrás de esto? Y como va a haber alguien que hable de antropología después, pues tampoco quiero... Pero Juan Pablo II lo que hace es, intenta establecer un puente entre la teología tradicional, de la cual es el gran conocedor, y es muy bonito ver en el libro de la biografía, Testigo de la Esperanza, cómo le costó meterse en Santo Tomás, en ese modo de argumentar, en ese en favor y en contra, y el Papa San Juan Pablo II es tomista 100%. Pero al mismo tiempo, al ser filósofo, él ha descubierto algo en la fenomenología. La fenomenología es es difícil como de meterla dentro de una caja, ¿no? Porque tiene como muchas ramificaciones y muchos modos de... Pero la idea es que del mismo modo que la teología tradicional, fundamentada en la filosofía de Santo Tomás de Aquino, es fundamentalmente una teología de la metafísica, es decir, analiza la realidad de las cosas. Y eso está muy bien, y así lo hemos hecho durante siglos. Incluso antes, pues también lo ha hecho San Agustín, que son las grandes mentes de la Iglesia. Muchas veces lo que han hecho es eso, coger nuestra fe e intentar montarla en un vehículo para que le llegue de mejor manera y de mejor forma y profundizar en esa fe a través de un vehículo que sea pues un montaje o una idea filosófica. Por ejemplo, en el caso de San Agustín, con Platón y Plotino, el neoplatonismo. En el caso de Santo Tomás de Aquino, con Aristóteles. Luego ha habido otras, y hay algunas experiencias de estas que no salen bien. Por ejemplo, el cardenal Mercier, que era un gran profesor de la Universidad de Lovaina, intentó hacerlo lo mismo, pero con Descartes. Claro, ya empezó el subjetivismo, y ya ahí hubo pequeños rebalones, y le tuvieron que decir desde Roma, cuidado, pero él era un hombre muy fiel, y dijo, sí, pues yo no me meto de nuevo. Otras personas lo han hecho con Heidegger, como por ejemplo Karl Rahner. O sea, hay gente que ha ido intentando hacer esfuerzos, y está muy bien, pero sin tergiversar la fe. Y San Juan Pablo II lo ha hecho con la fenomenología. Porque San Juan Pablo II se da cuenta de que la subjetividad añade algo. Porque una de las cosas que se acusa a la Iglesia, y creo que en cierto modo hay parte de razón, es que se dice, es que la doctrina de la Iglesia, las enseñanzas de la Iglesia, sobre todo en materia sexual, es muy abstracta. Yo no entiendo nada. No me digas que el acto sexual tiene una dimensión personal y de comunión y que me vuelves loco. No me hables de que el acto sexual tiene, pues primero es para la educación y la procreación de la prole, y luego es para la mutua ayuda, y luego para el remedio de la concupiscencia. ¿Qué me estás diciendo? Entonces, el Papa dice, quiero utilizar la teología de la fenomenología para estudiar el fenómeno y para intentar ilustrar, enriquecer lo que ya tenemos del estudio de la verdad. Pero es que, y él he oído un ejemplo que me gusta mucho, es decir, yo puedo estudiar la lluvia
¿Y cómo estudiáramos la lluvia desde un punto de vista tradicional? Pues sería, la lluvia es que se forma, pues, el vapor que se forma con el calor en el mar y entonces eso forman las nubes. Entonces las nubes suben a una cierta altura y van moviéndose de un lado a otro, entonces llega un momento en que esas nubes, pues, llegan a una temperatura, entonces la temperatura lo que hace es condensar ese aire que está ahí, que es vapor, y entonces cae en el agua y el agua, pues, va y desemboca en los ríos y de los ríos va a los mares. Eso es un estudio que yo hago y que es lo que estudia a veces la geografía. Pero tú da todo eso dices, muy bien, pero es que ahora está lloviendo, ¿vale? Bueno, pues me voy a ir afuera, con chubasquero o sin chubasquero, con paraguas o sin paraguas, y voy a experimentar la lluvia. Cae sobre mí. ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¡Oh, qué pesadez! ¡Qué horror! ¡Ya está lloviendo otra vez! Pero es que mi experiencia puede enriquecer mi estudio objetivo. Y eso es lo que quiere el Papa. Hay mucha gente que ha dicho, no, es que esta teología, el Papa se mete mucho con la fenomenología, a ver si se va ahí por ahí y se vuelve subjetivista. Y ya sabemos lo que lleva el subjetivismo. ¿Os acordáis las palabras del Papa Benedicto XVI? Ojo con la gran tentación del mundo moderno, que es la tiranía de, ¿cómo era? El relativismo. La tiranía del relativismo. Que todos dijimos, bueno, pues si es relativo tampoco será muy tirano. ¿Que no? ¿Habéis visto? Atreveros ahora a ir en contra de cualquier de estos lobbies que tienen una ideología de género. Di algo en contra. Y te puedo asegurar que te cortan el pescuezo. Pero no era todo relativo. ¿Y no puede ser uno cada uno lo que dé la gana? Sí. Pero si vas en contra de lo que nosotros decimos, te cortamos la cabeza. La mayor intolerancia que te puedas imaginar. Y por lo tanto, la teología de San Juan Pablo II a lo que va es a esa armonía, a decirle al hombre, tú tienes un anhelo en tu corazón. Y el anhelo de tu corazón es que tú lo que quieres es sentirte amado y ser feliz. Y eso es un eco de que Dios está ahí en ti. De que, y el desarrollo teológico más profundo de San Juan Pablo II es decirnos, no solo la imagen de Dios está en el alma, no solo la imagen de Dios está en el individuo, no solo la imagen de Dios está en esa creación que Dios ha hecho, la imagen de Dios incluso está en la actividad conyugal, porque el hombre es familia. Pero yo veo que ahí hay un antropólogo que va a continuar hablando sobre esto, así que como dice un amigo mío, colorín colorado, este cuento se ha acabado y no sé si hay alguna cosa que queráis preguntar o decir para acabar.